Mi madre estaba en Manhattan en septiembre de 2001. Llegó la víspera. El 10 de septiembre en Nueva York hacía mucho calor y la ciudad recibió con mucha alegría una lluvia torrencial ese atardecer. Esa noche se durmió sabiendo que al otro día era martes 11 de septiembre, porque fue un martes 11 de septiembre el golpe de Estado en Chile. Se despertó con el grito de alerta y lo primero que pensó fue en Chile. Imaginó que estaba ocurriendo otro golpe de Estado. Salió a la calle y estuvo entre el pánico. Ese pánico que podía palparse de tan espeso que era. Dice que fue un día largo, larguísimo, marcado a fuego en la memoria. Por la noche se sentó en la acera de la Quinta Avenida a llorar, a rezar. Imaginó el dolor que habría en miles y miles de hogares a su alrededor. La ciudad estaba paralizada por el terror. Estuvo mucho tiempo rezando hasta que pasaron taxis sin el asiento trasero para transportar cadáveres. En algún momento pensó, alguno de estos habitantes sabrá que en un día como hoy, hace 28 años, el gobierno de su país provocó el terror y provocó la muerte a miles y miles de chilenos. ¿Sabrá alguno que el presidente Nixon y Henry Kissinger fueron los que decidieron la tragedia en mi país? Toda la historia nos enseña que la opresión de un pueblo sobre otro crea las condiciones para devolver el golpe. Pese a la impunidad de los culpables, hay otra forma de justicia: la memoria. Que no se olvide, que las nuevas generaciones recuerden. Gustavo y Augusto de Patricio. Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de La Moneda. They say that Allende committed suicide and is dead now. Díganme si entienden. Entendido perfectamente, cambio. Vengo de Chile, un país pequeño, pero donde hoy cualquier ciudadano es libre de expresarse como mejor prefiera. Esta es la triste historia de cómo el gobierno de la nación más poderosa del planeta provocó una tragedia en un pequeño país de su mismo continente. Es cierto que Estados Unidos pudo haber invadido a Chile, como antes y después lo hizo con otros países del mundo, pero optó por un método encubierto. Acción encubierta presenta a la CIA la oportunidad de influir la dirección de otro país sin que la gente ahí sepan lo que está pasando. En el caso de Chile, reemplazar un régimen democrático elegido por el pueblo chileno por una dictadura militar. 3 décadas después de los hechos, se mantiene la confusión acerca del origen real de la tragedia que costó millares de vidas. Conocemos esta historia fechándola en 1959 y ubiquémosla en el cuartel central de la CIA, en Langley, Virginia. Sobre un escritorio hay 2 fotografías donde el chileno Salvador Allende es protagonista. En una, saluda desde lo alto a miles de chilenos esperanzados. En la otra, tomada en La Habana, se le ve sonriente, abrazando a su amigo Fidel Castro. El marxista Allende está a punto de llegar al poder en Chile por vía democrática, sin disparar ni un solo tiro. Alerta amarilla. Para comprender mejor, es imprescindible ubicarlo en su contexto histórico. 2 imperios que estaban disputándose sus zonas de influencia en el planeta tras romper su alianza estratégica al finalizar la Segunda Guerra Mundial. La Revolución Cubana y su pronta alianza con la Unión Soviética provocó una fuerte reacción de Estados Unidos, la ruptura de relaciones diplomáticas y la llamada invasión de Bahía Cochinos, con 1.500 cubanos anticastristas entrenados por la CIA. La Unión Soviética levantó el muro de Berlín, que dividió a Alemania durante 3 décadas. Al año siguiente, ocurrió la crisis de los misiles, que tuvo al mundo al borde de una tercera guerra mundial. En ese cuadro, América Latina pasó a ser un territorio cada vez más peligroso para los intereses de Estados Unidos.
El senador Salvador Allende participa por tercera vez como candidato presidencial. Su principal adversario era el demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva. La CIA, según los documentos desclasificados, y tenemos muchos de estos, pagó la mitad de los gastos de la campaña de los demócratas cristianos. Objetivo: impedir el triunfo del candidato Allende. Lo dice con toda claridad el memorándum Top Secret enviado por el secretario de Estado Dean Rusk a la Casa Blanca con fecha 14 de agosto de 1964. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo encubierto para reducir la chance de que Chile sea el primer país americano en elegir como presidente un marxista declarado. A finales de los años 60, el mundo estaba convulsionado. Estados Unidos tiene un historial de intervención en el periodo de los 60 en Chile que está autentificado por las propias investigaciones hechas por las autoridades norteamericanas. O sea, aquí no estamos inventando nada, ni estamos culpabilizando a nadie que no haya reconocido sus propias culpas. Para que nadie piense que estamos haciendo una acusación sin base de sustento en la realidad, aclaremos las fuentes de información. Esta investigación está basada en los documentos desclasificados de la CIA. Con estos documentos, el Senado norteamericano decidió iniciar una investigación a fondo. El Senado decidió de crear un panel con un senador muy interesante, muy especial, que se llamó Frank Church, y por eso se llama la Comisión Church. Un informe sobre intervención en Chile de 63 hasta 73, que fue realmente el primer documento del Senado de los Estados Unidos sobre un caso de intervención encubierta en Latinoamérica. La Comisión Church no es la única fuente para reconstruir esta dolorosa historia. En febrero de 1999, el presidente Bill Clinton ordenó recuperar y revisar para su desclasificación todos los documentos que den luces acerca de abusos de derechos humanos, terrorismo y otros actos de violencia política en Chile ocurridos entre los años 1968 y 1990. Las gruesas plumas de la CIA trabajaron durante muchas semanas para tachar todo lo que aún se estimaba top secret. Era más peligroso, más riesgoso para los intereses de los norteamericanos un Allende elegido democráticamente en Chile que Fidel Castro en Cuba. ¿Dónde estaba Salvador Allende en ese tiempo? Era el presidente del Senado chileno y unir a la izquierda era su meta y su obsesión de siempre. La importancia que él le daba era que detrás de esa unidad política de los partidos comunistas y socialistas iba a ir todo el movimiento social chileno. Esa unión resultaba cada vez más complicada porque los modelos presentaban matices que se transformaban en antagónicos, que a la cubana, que mejor el modelo soviético, que la vía insurreccional, que la variante chino-maoísta. Las discusiones eran y serían interminables, y en todas ellas Allende tenía una sola respuesta: a la chilena. Los partidos populares y las fuerzas sociales. En el Chile del 64, el tejido social se fue extendiendo punto por punto hasta conformar un poder popular que exigía cambios reales y más profundos. Y con Operación Cesárea nació la Unidad Popular en 1969 como alianza de la izquierda, y con dificultad emergió en enero del 70 el candidato presidencial Salvador Allende Gossens. Se destacó como la persona más indicada, porque no solo como la persona que proponía un nuevo Chile, sino que también porque él trabajó mucho por la unidad. ¿Qué estaba pasando en Chile? La pregunta también se le hicieron el Pentágono y la CIA. Para contestarla, Estados Unidos contrató al doctor en sociología Roy Hansen. Viajó 3 veces a Chile y realizó sus encuestas a un importante sector de las Fuerzas Armadas chilenas. Leyendo algunas de las preguntas, su objetivo resulta evidente. ¿Bajo qué circunstancias, si hubiera alguna, cree usted que los militares podrían tomar el control del gobierno? ¿Bajo qué circunstancias, personalmente, usted apoyaría o rechazaría un intento militar de tomar el control del gobierno? Es una larga jornada. Yo solo tomé en mis manos la antorcha que encendieran los que antes que nosotros
lucharon junto al pueblo y por el pueblo. El pueblo fervoroso nada sabía de lo que estaba ocurriendo en Washington. Allí, casi todos los análisis de inteligencia apuntaban en la misma dirección: el sabotaje. El 25 de marzo de 1970 se reunió en Washington el Comité 40 y aprobó una primera partida de $125.000 para financiar operaciones de sabotaje contra Allende. En 1970, cuando estaba en plena campaña presidencial en Chile, Estados Unidos decidió hacer acciones encubiertas para influenciar las elecciones. El Comité 40 era un organismo de facto que recibió ese nombre durante el gobierno de Richard Nixon y lo integraban, entre otros, el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor, general George Brown, el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Joseph Sisko, y el director de la CIA. El presidente del Comité 40 fue Henry Kissinger. Ellos serán protagonistas principales de la tragedia chilena. El Comité 40 es el que aprobaba los aportes que hacía el gobierno de los Estados Unidos a la subversión en el caso de Chile. El objetivo del Comité 40, según lo reveló el informe Church, era aprobar y ejercer control político sobre las acciones encubiertas en el exterior. ¿Ejercer control político para qué? Para que esas acciones fueran tan encubiertas, tan clandestinas, que en caso de que fueran descubiertas, pudieran ser negadas ferazmente por el gobierno de los Estados Unidos, o al menos por el presidente. Eran varios millones de dólares que se aprobaba para trabajar contra la candidatura de Allende. Varios millones de dólares que también estuvieron detrás de los primeros signos de violencia, enturbiando el hasta entonces sano clima político. El director de la CIA, Richard Helms, decidió entonces contactarse con John McCone, quien había pasado de la jefatura de la CIA a ser uno de los directores de la empresa transnacional ITT. La ITT era una de las compañías extranjeras con más inversiones en Chile.